Buenas tardes, profesor Ginés Carrasco Gutiérrez, profesor principal de Filosofía de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ya cesante. Profesor Ginés Carrasco, ¿qué es la filosofía para usted? Buenas tardes, mi querido amigo Abraham Paz y mío. La filosofía es una pregunta bastante compleja. Determinar conceptualmente implica, de acuerdo al desarrollo de la historia de la filosofía y nuestra práctica profesional, asumir un punto de vista, ¿no? Entonces, la filosofía para mí es lo que sería para... Yo sigo a Aristóteles en esto, y lo mismo a Heidegger, que la filosofía vendría a ser la ciencia teórica de carácter universal que a través de causas y principios pretende explicar racionalmente la realidad en general. Entonces, usted dice entonces, como Aristóteles, que es una ciencia la filosofía. Sí, yo pienso que sí, es una ciencia. Más aún en nuestros días que se ha desarrollado la epistemología, en donde ya la filosofía en sentido metafísico ya no tiene cabida, ¿no? Entonces ahora filosofía y ciencia están tan imbricados que difícilmente se puede deslindar. Y Aristóteles fue uno de los pioneros o propulsores de la necesidad de que la filosofía no solamente sea la explicación de causas y principios en sentido ontológico, metafísico, sino aplicando a la realidad, vinculándola a las ciencias en general. No te olvides que él fue un gran naturalista, un hombre de sólida formación científica, era parte de astrónomo, matemático, un gran zoólogo, un gran botánico. Entonces, para mí la filosofía es ahora, en su forma mejor desarrollada, una concepción científica del universo, del mundo, de la realidad en general. Entonces, ¿usted estaría en desacuerdo con aquellas posturas filosóficas que dicen que la filosofía no es una ciencia, es algo diferente a la ciencia natural, a la ciencia social, a las ciencias exactas? Claro, hay ciencias, y las ha sabido desde Aristóteles, también se conoce esto. Él distinguía bien entre ciencia natural y ciencia social. No te olvides que su investigación es sobre la política, sobre la economía, la constitución, las leyes. Entonces él distinguía bien un conjunto de disciplinas filosóficas afines a su gran marco teórico, que nos explican de diferente manera la realidad. Él sabía que la botánica, la zoología, lo mismo la sociología, la economía o la política. Entonces, su concepción de filosofía es una concepción clásica, ¿no? Clásica, pero que en nuestros días, por ejemplo, Bunge la ha actualizado de tal manera que, según este gran maestro, que como tú sabes ha fallecido recientemente, él sostiene que difícilmente la filosofía en nuestros días puede ser una filosofía puramente contemplativa, metafísica, desligada de la realidad natural. Claro. Bunge mismo sostiene que en un seminario que seguí con Bunge en García Lazo de la Vega, explicó ante una pregunta de que quién era el filósofo para él más representativo en su formación, y dijo Aristóteles. Entonces, tomando este aspecto, Aristóteles dijo, él fue uno de los que sostienen desde sus inicios de manera sistemática la investigación científica y natural, pero vinculándola a la filosofía. No se puede desligar esto. Es decir, la filosofía ya tuvo un periodo de escolástica, como él mismo lo dice, el gran Mario Bunge. Fue el periodo de siglos, ¿no? En donde, según Hegel, pues, fue la noche oscura del pensamiento, la noche oscura en donde la ciencia fue relegada, en donde todos los gatos eran pardos, pues, según su metáfora. Y Hegel mismo, no obstante tener una concepción absolutista de la filosofía,
él era un gran dialéctico y hizo investigaciones de ciencias naturales. Tiene un tratado precisamente de lo más complejo que, con el título, si mal no recuerdo, Filosofía Natural, ¿no? Y entonces usted no encontraría diferencia entre filosofía y ciencia. En nuestros días no. En nuestros días difícilmente ahora las ciencias están desligadas de la filosofía. Es decir, un físico, un biólogo, un matemático que no tenga un soporte teórico filosófico realmente vendría a ser lo que dice Bunge, un técnico más, un técnico de conocimientos generales, un hombre que no tiene en cuenta de la importancia de la filosofía y la teoría. Lo mismo pasa con los estudiantes o estudiosos de la filosofía en muchas universidades, y desgraciadamente en San Marcos no se le da la importancia debida a la investigación científica y natural. No hay cursos de biología, no hay una epistemología de la biología, hasta donde yo sé, no hay una epistemología de la física. Y Bunge decía que si uno va a hacer una filosofía en nuestros días, no puede dejarse de lado a la ciencia. Difícilmente un filósofo ahora puede obviar los conocimientos de biología molecular, de física cuántica, de matemáticas. Estaría en un periodo, o estaría de manera retrógrada, volviendo a un periodo pues, de la escolástica, ¿no? De la filosofía medieval, que claro, tuvo sus buenos aportes en lógica, pero en referencia a las ciencias, obstruyó mucho, pues, obstruyó totalmente el desarrollo de las ciencias. No te olvides que surge el Renacimiento y con esto la filosofía moderna que retoma las ciencias, ¿no? El mismo Descartes, para muchos es considerado el padre de las neurociencias. Sus investigaciones no eran puramente metafísicas, ni puramente matemáticas, ni puramente físicas. Descartes hace investigaciones sobre el cerebro. Tiene un trabajo notable que se desconoce, que se llama el Tratado sobre el Hombre, en el que se ven los diferentes diagramas sobre la estructura cerebral. Entonces ya con Galileo y Copérnico, pues el desarrollo de la ciencia es notable. Entonces, desde su punto de vista, hay una, digamos, una paridad entre filosofía y ciencia. No se puede hacer buena filosofía sin ciencia. En nuestros días no. Y no se puede hacer buenas ciencias sin filosofía. Sí, en nuestros días. Es decir, se hace, pero no sería una formación integral, no sería una formación integral. Como en algún momento conversamos sobre el desarrollo de la filosofía de la ciencia, o llámese epistemología o teoría de la ciencia en nuestro medio, particularmente en San Marcos. Esto se inicia con los cursos del gran maestro Gustavo Sacomiro Quesada, ¿no? Y ese curso prácticamente, hasta donde yo he observado, se ha relegado un poco. Pero él consideraba que era importante que el estudiante de filosofía sepa física, sepa biología y otras ciencias, ¿no? Naturales, claro. Química. Entonces, no se puede hacer filosofía sin el conocimiento actualizado que nos da la ciencia, tanto natural como social. Se puede hacer lo que sucede en algunas universidades, hasta donde yo sé, que tienen un trasfondo teológico, claro, pero no sería una filosofía realista, claro, en ese sentido. Por ejemplo, hay la sede Sapientiae, hay no sé qué otra universidad, la Toribio de Mogrovejo, en donde no se tienen en cuenta los avances de las ciencias naturales, y más bien se vuelve al aristotelismo o al neoaristotelismo en su peor fase. No, hay un estudioso, discúlpame que no recuerdo, en mi viaje reciente a Norteamérica, voy a tratar de recordar el nombre de este estudioso,
tiene un trabajo sobre Aristóteles en el que sostiene que es el primer epistemólogo de Occidente, el creador de la filosofía y la ciencia. Claro. O sea, todos los temas actuales de filosofía, ya los antiguos lo habían tratado, ya habían puesto el fundamento, ¿no? Bueno, en realidad, como todos sabemos por la historia de la filosofía, si tú coges un tratado de historia de la filosofía como la de Copleston, Bindel, Van Ricker, Dilthey, ellos sostienen que los presocráticos fueron los primeros físicos, primeros investigadores de la naturaleza y concebiendo filosóficamente. Claro, eran filósofos naturales. Claro, los filósofos antiguos hacían su filosofía lo que nosotros llamamos ciencia actualmente, ¿no? Claro, eran filósofos naturales. Claro, Paul Feyerabend tiene un notable libro que te recomiendo que lo leas, ha sido ya traducido al español y no, es inconcluso porque él muere. Sí. El libro se llama Filosofía Natural y hace una historia y parte, por supuesto, con lo presocrático, ¿no? Con lo presocrático. Entonces, de acuerdo a lo que estamos viendo, podríamos decir de que hay dos grandes tendencias en la filosofía, unas naturalistas, realistas, materialistas y otras idealistas, metafísicas. Hay algo de eso, se mantiene todavía en nuestros días, se mantiene. Hay la orientación humanista, hay la orientación de corte teológico, escolástico, humanista, que algunas universidades, no sé si la católica ya se ha liberado de eso, porque leí hace poco un periódico nada serio, hoy día lo leí, que es considerada una de las mejores universidades del Perú y a nivel planetario, porque dice que tiene las escuelas o facultades de física de primer nivel. Yo desconozco totalmente, me he quedado yo con la idea un poco, de la católica de hace 40 o 50 años atrás, ¿no? Ya está en otra etapa, pues tiene cuadros formados en el extranjero, ¿no? Claro, es probable que tengan físicos peruanos y extranjeros, es probable. Los peruanos formados afuera, ¿no? Claro. Que vienen. Bueno, hay una buena promoción de los estudiantes de filosofía que terminan en la católica, viajan a Europa particularmente, ¿no? Alemania, Inglaterra, Italia, Francia. Hay una diferencia, ¿no? Con la formación acá de San Marcos. San Marcos, ¿no? Sí. Sí. Bueno, eso tiene que ver también pues con la condición social del estudiante de la católica. No es el estudiante de clase media, un tanto pauperizada, en un buen caso de alumnos, que vienen pues a estudiar filosofía, pero sin los recursos económicos, materiales. Que ellos tienen posibilidad de estudiar idiomas. Incluso en el colegio. Desde el colegio, un muchacho que sale, Alexander von Humboldt, sale hablando alemán, leyendo, hablando y escribiendo alemán. Un ejemplo fue Juan Abugatá, que fue un compañero menor mío, pues yo ya era profesor cuando él era estudiante. Él dominaba muy bien el alemán, yo también, entonces conversábamos, entonces yo le decía dónde había estudiado, en el colegio, en el Alexander von Humboldt. ¿Y usted, profesor? ¿Ah? ¿Dónde aprendió alemán? ¿Quién? Yo, bueno, en San Marcos, a duras penas, pero con una eminente maestra, ¿no? Con la doctora Gladys Cherró. Entonces, la cuestión clasista no es impedimento para el conocimiento, ¿verdad? No, yo creo que no. Es el caso ilustre de Kant. Kant era muy humilde, muy pobre, eso lo sabemos todos. Es un conocimiento de perogrullo decir que él fue hijo de un talabartero, etc. Pero en Europa no hay esas limitaciones. Lo mismo pasa con Fichte, que era muy pobre, pero ellos tienen la ventaja de haber heredado toda la cultura helénica occidental, ¿no? Entonces, claro. Y nosotros, la región latinoamericana, entonces
¿Estamos siguiendo esa tradición o también tenemos que ver otras cosas, o vernos a nosotros mismos, o vernos a nuestros antepasados académicos? No entiendo. En otras palabras, No te existe para decía hablando usted, de los idiomas, claro, y de cómo algunas universidades, particularmente en el caso de la Católica, tienen esas ventajas, ¿no? Lo que acá mismo no se incentiva mucho el idioma extranjero, solamente lo estudian porque para probar, para bachillerato, si no sepa licenciatura o maestría, tienes que dominar idioma contemporáneo. retomando la pregunta o replanteándola, ¿no? Entonces, ser filosofía es hacer el estudio, el dominio, la hermenéutica, la interpretación de los textos de los pensadores europeos. Bueno, en realidad hacer filosofía, como dice Heidegger, es hacer como lo hicieron los griegos. Querramos o no, tenemos esa tradición sobre nosotros. Y entonces difícilmente nos podemos liberar porque según Sobrevía seguimos repensando, dialogando con los grandes clásicos. No podríamos obviar todo el aporte de la filosofía occidental desde los griegos hasta el siglo XIX, ¿no? Por así decirlo. ¿Habrá un aporte latinoamericano? Me parece, según Bunge en una entrevista que le hicieron en Argentina, decía que sí hay un surgimiento notable en Latinoamérica de desarrollar sistemas filosóficos con cierta originalidad, y ponía algunos nombres, ¿no? Es el caso de Ulises Moulines, el caso de Roberto Torretti, el profesor chileno, ¿no? El mismo Mosterín, ¿no? Estamos hablando en lengua española, claro. ¿No? Mosterín es europeo. Que ya falleció. Bueno, Torretti chileno, Moulines venezolano, ¿no? Sí. Y en el Perú, ¿qué pensadores puede considerar como paradigmas de la filosofía peruana? Paradigma, está queriéndome decir filósofos que hayan desarrollado una filosofía peruana, latinoamericana, sí. Auténtica, original. Yo creo que ninguno. Salazar fue el que planteó este problema, si había una filosofía propiamente latinoamericana, ¿no? Se suscitó un gran debate que hasta ahora dura, ¿no? Leopoldo Sea, el mismo Sobrevía, tienen su punto de vista al respecto. Pero yo pienso que difícilmente podemos, lo que dice Heidegger, ¿en qué es esto la filosofía? ¿No? Si se habla de filosofía, la filosofía es griega por excelencia. Zubiri repetía al respecto, un gran discípulo de Heidegger, de que a los griegos no podíamos olvidarlo porque los griegos somos nosotros. La ciencia y la filosofía es griega por excelencia. Su génesis, su desarrollo, el mismo vocablo, ¿no? Es 100% griego. Cuando en mis clases de introducción a la filosofía los alumnos hacen este tipo de preguntas, les hago ver que las culturas no notables, la china, la hindú, la cultura maya, azteca, inca, tienen, es cierto, concepciones del mundo, tienen visiones del mundo, cosmovisiones, pero no tienen una filosofía en sentido estricto, porque si la filosofía surge en Grecia con los presocráticos, la filosofía por excelencia es crítica y problemática, y se trata de separar de los mitos, de la leyenda, de los dogmas, de las religiones. Y estas cosmovisiones generalmente tienen un trasfondo religioso. La filosofía china tiene un trasfondo religioso, la filosofía hindú igual. Y si ha habido escuelas materialistas, estas han fenecido prontamente, ¿no? ¿Cómo? Si es que ha habido escuelas materialistas de filosofía en la India, en la China. Sí, han habido. No ha crecido, ¿no? Pero no se han desarrollado, claro. ¿Por qué cree que puede haber pasado eso? Bueno, pueden ser muchos factores, ¿no? Factores no puramente teóricos, filosóficos, pueden ser ideológicos.
Hasta político, ¿no? Político, por supuesto, porque la filosofía no está al margen de la política. Claro, imagínese en el Imperio Incaico que hay un pensador crítico que diga el Inca es un ser humano como nosotros, no es el hijo de Dios. Eso En base a la razón, ¿no? Claro. ¿Qué le pasaría? Claro, difícilmente podían cuestionar, claro, los textos sagrados. Sería ejecutado ipso Por ejemplo, facto. el Rig Veda, ¿no? O el Tao Te Ching, ¿no? Son verdades inconmovibles, o la filosofía hebrea, ¿no? La Biblia, los textos sagrados, o los musulmanes, el Corán. Y se recuerda el caso de Sócrates mismo, ¿no? Sí. Wow. Fue condenado a muerte por supuestamente pervertir el juego. En el caso de Sócrates se hace ver precisamente que lo que él estaba enseñando era pensar, estaba enseñando filosofía, enseñando a pensar a la juventud, a que sean pues hombres virtuosos, porque Atenas estaba en plena corrupción. Claro, y sus críticos lo atacaron, lo calumniaron. Claro, hicieron un tinglado, lo llevaron a un proceso en el que se le debía acusar de algo, y eso se ve en los textos de Platón, en la Apología, ¿no? Y el caso es que se le acusó nada menos de corruptor de la juventud, porque enseñaba ¿qué? A pensar, enseñaba la gran idea del que Russo Delgado desarrolla bastante en su notable trabajo sobre Sócrates. Sócrates, mensaje y problema, es un maravilloso trabajo del gran maestro San Martín. Habla de la idea de un solo Dios, y eso es lo que decía Sócrates, no había muchos dioses sino un solo Dios. Entonces eso era pues contra las creencias dominantes de la Atenas de aquella época. Claro, hay un trasfondo ideológico, político. Sin embargo, Hegel dice, la filosofía nunca ha sido inocente, la filosofía nunca ha sido apolítica, la filosofía es hija de su tiempo, refleja las condiciones históricos-sociales en donde se desarrolla. Y sin embargo pervivió, ¿no? Gracias a sus sucesores, ¿no? O sea, Platón, Aristóteles, ¿no? O sea, siguió creciendo, siguió dando frutos, siguió dando escuelas en Occidente, ¿no? Por supuesto. A diferencia de Oriente, ¿no? Por supuesto, claro. Y si es que acá ha habido en el pasado, no se sabe, ¿no? Está por estudiarse, ¿no? Claro, pero han habido intentos de estudios en San Marcos particularmente, desconozco de otras universidades, sea de Arequipa, de Ayacucho, O del mismo Cusco. de Cusco, muy bien, de Cusco, de la Católica, donde se desarrolla la filosofía, ¿no? Que haya trabajos sobre una filosofía de corte autóctono, teniendo en cuenta la etnia, ¿no? De los incas, etcétera. El lenguaje, sus conceptos. conceptos. En cambio, en San Marcos sí hubo la profesora Rivera Tuesta, que habla pues de una filosofía propiamente andina. No, desconozco, pero me contaron, tú sabes, yo estuve mucho tiempo fuera del Perú, pero me dijeron que Peña Cabrera, Antonio Peña Cabrera, el gran maestro, estaba desarrollando algo sobre el pensamiento filosófico andino. Desconozco estos trabajos, pero han habido intentos, ¿no? En cambio, la generación a la que yo pertenezco, una generación de grandes maestros, poco trataban estos temas. Fue el que empezó esto, hasta donde yo sé, Salazar Bondi, después de un viaje que hace a México, se conoce con Sea y otras personalidades. Pero el gran maestro Russo Delgado, Lee Carrillo, Walter Peñalosa, Luis Felipe Alarco, que fueron mis profesores, casi nunca trataron estos temas. ¿Cree que haya una diferencia en plantear problemas filosóficos como problemas científicos? ¿Cómo? ¿Habría una diferencia en plantear un problema filosófico de un problema científico? ¿O es lo mismo? Sí, la hay desde el punto de vista del desarrollo de la ciencia. Un problema científico se trata de manera científica.
lo que dice Bunge es que si se quiere desarrollar una concepción más allá de lo puramente técnico, por ejemplo, un físico de los cuantos que está investigando la estructura íntima de la materia a través de aparatos como el ciclotrón, etcétera, etcétera, ¿no? Va más allá del carácter práctico y teórico de la física y se pone a buscar los fundamentos, la reflexión fundamental de su teoría. Entonces ya está haciendo filosofía de la ciencia. ¿Especulación? No. Más allá de lo netamente empírico. No. Hasta donde yo sé, el caso más ilustre es Erwin Schrödinger, el gran físico cuántico, un hombre de sólida formación. Hizo un trabajo maravilloso en 1944, año en el que yo nazco, por eso recuerdo bien esta fecha. El título es ¿Qué es la vida? Es un libro en el que sienta las bases de la moderna teoría sobre la vida, anticipa mucho de la teoría del ADN, de la doble hélice, habla de los cristales aperiódicos, el salto. Pero Schrödinger tenía una sólida formación humanista, él iba a dedicarse a la filosofía, antes de esto se iba a dedicar a la poesía, pero después la física lo sedujo y las matemáticas. Pero en sus trabajos tú encuentras un ejemplo concreto que, como pide Bunge, en donde filosofía y ciencia están íntimamente imbricados. Difícilmente puede separar en cualquier trabajo que tiene Schrödinger, ¿no? Y estos problemas metafísicos clásicos de la filosofía siguen siendo parte de una tradición, ¿no? Bueno, difícilmente uno puede dejar de plantearse esos temas, ¿no? No estoy tan seguro, pero cuando leí algo de Chardin, del famoso sacerdote jesuita, creo que paleontólogo, antropólogo, él sostiene, entre otras cosas, leí muy poco de él, pero logré más o menos extraer esta idea, que él admite que la teoría de la evolución es una teoría científica, indiscutible, que realmente el hombre es resultado de un proceso, como lo sostiene Darwin. Sin embargo, cuando deja ya de ser paleontólogo, como él era sacerdote, se plantea un tema metafísico, correcto, aceptamos que hay evolución y que el hombre resulta de la evolución. El tema que él se plantea, hasta donde yo he logrado estar, es correcto, hay evolución. ¿Por qué hay evolución? Eso ya es un tema metafísico. Claro, y ahí plantea una respuesta, ¿no? Claro. Un creador. Un tema metafísico. Un creador, claro. La mano de Dios que... Claro, eso es lo que detrás de la evolución. Barrunta mucho Dawkins, Richard el gran neodarwiniano, uno de los hombres más brillantes, ¿no? Estudioso de estos temas y un crítico despiadado de toda creencia metafísica, teológica o religiosa. Un darwiniano como él, de los más brillantes. ¿Y usted qué él piensa? con Stephen Jay Gould hicieron notables aportes a la teoría de la evolución de Darwin, ¿no? Hablando de Dawkins, él piensa de que la religión es dañina. ¿Cómo? Dawkins divulga la idea de que la religión es dañina. ¿La qué? La religión, las creencias son sí. dañinas. ¿Qué piensa usted al respecto? Sí es dañina en el sentido en que hace de los hombres seres dogmáticos. Un dogmático está muy próximo al fanatismo. Y todo dogmatismo, todo fanatismo es nefasto para los hombres, sobre todo nosotros que amamos la filosofía, porque estamos negando la racionalidad. Y la racionalidad, desde los griegos hasta nuestros días, es quizá la característica esencial de los hombres. Un ente racional cuestiona y critica los dogmas. Pero no todos somos... La misma ética me hablabas hace un momento de Sócrates. Yo lo vinculo con Kant. Ambos eran grandes pensadores de la moral y de la ética, pero su ética era racionalista.
Sin embargo, en la realidad humana no todos tienen ese nivel de racionalidad, ¿no? En nuestra realidad, Bueno, claro, hay diferentes formas de irracionalidad, ¿no? Hay diferentes formas de irracionalidad. Eh, Leía un artículo de Salazar Wea, un dibujo conocido sobre Albert Camus y la absurdidad, y la idea de la absurdidad. Entonces decía que el existencialismo y la absurdidad en algún aspecto colinda con lo irracional, ¿no? Porque postula o tiene en mente situaciones que están más allá de lo racional, ¿no? Dolor, angustia, muerte, suicidio. ahí la razón ya no funciona. Claro, O sea, nuestra filosofía queda para el salón de clases, no puede influenciar en las masas. no te O entiendo. sea, la filosofía académica no llega a las masas, la razón Claro. no ha calado en la gente. Claro. Hay todo un asalto, toda una persecución a la racionalidad, a la razón, ¿no? Pero eso es gratuito. ¿Cómo? ¿Usted cree que eso sea gratuito o cree que sea parte de un plan, de una conspiración? No es improbable, por ejemplo, si vemos el nazismo, ¿no? El fascismo mussoliniano y el nazismo, eran teorías pues totalitarias y por lo tanto irracionalistas, en donde exterminar a la gente por criterios que son